Dice el relato bíblico que estando juntos Jesús y sus discípulos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque el Padre había prometido el bautismo en el Espíritu Santo y Jesús dice, la cual oyeron de mí. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Dios el Padre, pero había sido enseñada claramente por el Señor Jesús. Porque Juan, dice el Señor Jesús, Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y se ve que la mente de los discípulos y los que se habían congregado estaban en otra cosa, porque ellos siempre esperaron un Mesías político, alguien que los liberara de la opresión del Imperio Romano. Entonces le dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya vemos la mentalidad que tenían los discípulos y los que se habían congregado. Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones o las situaciones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas fueron sus últimas palabras y dice el relato de Hechos de los Apóstoles capítulo 1 que a partir de ese momento Jesús comenzó a elevarse y todos lo miraban como él ascendía al cielo. Pero quiero recordar las últimas palabras que está en Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, el lugar donde estaban, la zona aledaña, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el encargo final de Jesús es que seamos sus testigos. Entonces el tema que hoy vamos a tratar es cómo ser testigo del Señor, cómo testificar, cómo dar testimonio de Cristo. Porque nosotros somos conscientes que esa es la voluntad del Señor. Quiero aclarar que no es lo mismo evangelizar que dar testimonio. A veces nosotros creemos que son términos similares. Evangelizar es presentar las buenas nuevas de salvación, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo lo que conlleva, que el hombre está en pecado, que necesita arrepentirse, que Dios le quiere perdonar, le quiere dar la salvación de su alma, la vida eterna. Esa es una forma de evangelización. Pero ¿qué quiere decir ser testigo de algo? Yo quiero que pienses un momento, cuando alguien es llamado a un tribunal para dar testimonio, para ser testigo, es algo que uno alguna vez contempló, miró, es un testigo de algo que ocurrió. Ahora, ¿qué es un testimonio personal? Lo que hizo Jesús en mi vida. ¿Qué hizo en mi vida el Señor? Significa que Él hizo algo. Y todo verdadero cristiano obviamente que va a decir que sí, en mi vida hizo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, dar testimonio o cómo dar testimonio de Cristo es contarle a la gente lo que Jesús hizo en nuestra vida. Nuestro testimonio personal es una de las herramientas más efectivas para ser testigos de Cristo. ¿Por qué? Nadie puede desacreditar o refutar algo que a mí me pasó, algo que yo lo experimenté, algo que es irrefutable, es mi historia. Obviamente que para yo contar lo que Jesús hizo en mi vida, yo lo tuve que haber experimentado, no lo tuve que haber conocido a Cristo teóricamente, porque yo puedo creer en Cristo teóricamente, por el relato de los evangelios, por el testimonio de otras personas, pero yo no puedo hablar de algo que yo no lo experimenté personalmente. Así que para ser testigo de Cristo uno lo tiene que haber experimentado en carne propia, tiene que ser nuestra experiencia.
Así que nuestro testimonio personal es una de las herramientas más efectivas que debemos usar para ser testigos de Cristo. 2, es efectivo en grupos grandes, pequeños y aún en individuos. O sea, que nos sirve para dar testimonio a Cristo en cualquier situación. Puede ser una gran multitud, un grupo pequeño, o sea, una persona, un compañero de trabajo, un amigo, un familiar. 3, un testimonio debiera durar de 3 a 5 minutos, porque uno a veces dice, ¿qué digo en media hora? No, un testimonio efectivo dura 3 minutos, 4, 5 minutos, porque tenemos que ser breves, tenemos que ser sintéticos. No podemos usar tanto tiempo porque si no nuestro interlocutor se nos va a aburrir, a menos que esté muy interesado en las cosas de Dios. Pero esos 3, 4 o 5 minutos, bien preparado, compartido con el poder del Espíritu Santo, puede tener un impacto muy grande en quienes nos escuchan. Pero tenemos que prepararlo con anterioridad. 4, nuestro deseo debe ser presentar a Cristo de manera clara, atractiva y sencilla. Reitero, nuestro objetivo debe ser presentar a Cristo de manera clara, en una forma atractiva y sencilla, de modo que todo aquel que escuche desee conocerlo personalmente. Si yo estoy dando testimonio o contando que un medicamento fue tan efectivo para mi salud, seguramente la persona va a querer comprar ese medicamento y tomarlo. Mi testimonio tiene que ser dado con entusiasmo, tiene que ser dado con convicción, con seguridad, porque si yo estoy titubeando, doy la sensación de que yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Uno no solamente habla con las palabras, sino con los gestos, con la forma de uno expresarse, con las emociones, con muchas formas. Hay todo un lenguaje complejo con el cual transmitimos las ideas. Ahora yo quiero mostrarles un pasaje de la Escritura que nos muestra cómo tienen que ser las condiciones de un testigo de Cristo. Y vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, el apóstol Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. O sea que cuando uno da testimonio de Cristo, uno mismo se llena de gozo, pero si está bien dado, la persona que escucha también se llena de gozo. Yo hice énfasis en algunas frases de esta porción de la palabra de Dios. Alguien podría decir, bueno, pero yo no lo conocí físicamente a Jesús, como dice que el apóstol Juan lo conoció personalmente, lo pudo ver, lo pudo escuchar, lo pudo tocar, lo experimentó. Y uno podría decir, bueno, estamos en desventaja. Sin embargo, el apóstol Pablo nunca había visto físicamente a Jesús. Pero un día, Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, camino a Damasco, iba por el camino. Iba persiguiendo a los cristianos para encerrarlos en las cárceles, para darle muerte. Y repentinamente escucha una voz del cielo y una luz resplandeciente. Y esa voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y dice el relato bíblico que Saulo de Tarso cae y le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, o sea, patear contra algo punzante un clavo. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y a partir de ahí, el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, comienza a ser un gran testigo de Cristo a los gentiles especialmente. Él fue testigo de Cristo para todos, pero en especial para los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los no judíos. Ministerio del apóstol Pablo enfocado especialmente para los gentiles. O sea que nosotros no estamos en desventaja con respecto a los primeros apóstoles, porque tenemos el caso del apóstol Pablo, que nunca vio físicamente a Jesús, pero tuvo una experiencia espiritual. Si nunca tuviste una experiencia, no al estilo Saulo de Tarso, porque esas son cosas muy ocasionales, pero si oíste de Cristo así solamente como una historia, seguramente nunca vas a poder decir, mira, Cristo es tal cosa, me contaron que Él hace milagros, me contaron que Él da paz, me contaron que Él te ayuda a sobreponerte a todos los embates de la vida, porque un testigo no habla por lo que le contaron, sino por lo que le pasó personalmente. Así que para dar testimonio de Cristo, nosotros tuvimos que haberlo experimentado y tenemos que experimentarlo continuamente, todos los días, en las cosas menores, en las cosas mayores, para ser un verdadero testigo. Pues yo no puedo decirle a una persona, ¿sabes qué? A mí me contaron que Jesús hace milagros, me contaron que Jesús sana, que Jesús perdona, que Jesús te da paz. Y mi interlocutor me diría, ¿pero y vos no experimentaste eso? Y tal vez yo con mucha vergüenza le diga, no, a mí me contaron, en mí no pasó. Así que hay algo básico. Para ser un buen testigo de Cristo, yo lo tuve que haber experimentado personalmente, espiritualmente, porque no vamos a pensar que Jesús va a estar en carne y hueso en este tiempo, sino que está espiritualmente. Nosotros, como dije, no hemos tenido la experiencia de los primeros discípulos, pero tenemos la experiencia espiritual si es que la tenemos. Y si nunca tuviste una experiencia con Cristo, yo quiero animarte a que la tengas. No es algo místico, no es algo misterioso. Si te encerrás en tu habitación y le decís, Señor, yo te quiero conocer personalmente. Yo recuerdo mi primera oración hace 51 años. Yo no creía en Cristo, no creía en Dios, no creía en Biblia, yo era ateo. Y le dije, si es verdad que estás vivo y que existís, y si es verdad que podés vivir en mi corazón, pues aquí estoy. Si es verdad, yo a partir de ahora voy a creer en vos y te voy a comenzar a seguir. Y yo no te puedo describir con palabras de lo que ocurrió en ese momento. Fue algo sobrenatural. Mi vida se llenó de luz espiritual, de la presencia de Jesús, y fui un muchacho nuevo a partir de ese momento. Yo me convertí a los 23 años en mi habitación, estando solo. Así que fue una experiencia que me revolucionó la vida. Con eso no quiero decir que eso es todo. Yo trato de seguir teniendo experiencia con Cristo todos los días, en mi tiempo de oración, de mi devoción personal. ¿Para qué? Para que si le hablo a una persona, yo no le voy a decir, hace 51 años tuve un encuentro con Cristo. No, yo tengo que decirle, esta mañana yo estuve con el Señor y me habló y me consoló y me dirigió y me fortaleció. Quiero darte algunas sugerencias al preparar el testimonio personal, sugerencias al preparar nuestro testimonio personal. Quizás por primera vez escuche que uno debería preparar un testimonio personal y no improvisarlo totalmente, porque en nuestras costumbres está, o habíamos pensado, que un testimonio uno lo debe improvisar, lo que te salga. Bueno, es verdad que el Espíritu Santo te va a dar palabras de gracia, palabras ungidas, pero es mejor ser prevenido y prepararlo con anterioridad, algunas cosas que debemos decir y otras que no debemos decir. En primer lugar, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría al estar preparando nuestro testimonio y nos guíe mientras preparamos, o incluso podemos escribir nuestro testimonio. Obviamente no para leerle a la persona, sino para nosotros saber claramente qué nos conviene decir.
Quiero que recuerde que un testimonio bien dado dura 3 minutos, puede ser 2 minutos, 4, 5, más de eso ya no es necesario. Entonces preparemos nuestro testimonio de tal manera que podamos compartirlo con grupos grandes, grupos menores y aún con individuos. Mantengámonos dentro de ese límite de 3 a 5 minutos. Tenemos que aprender a tener poder de síntesis. Porque hay algunos cristianos que dicen, ¡ay, el Espíritu Santo no me soltaba y habló 1 hora y media! Y todos en el auditorio se le durmieron. No, eso es porque Él no supo ordenar su sermón, su estudio bíblico. El Espíritu Santo es muy ordenado y en 3 minutos puede decir todo. Un mensaje, una prédica tendría que durar de 25 a 30 minutos, no más. Ahora, por ahí escuchamos, dale rienda suelta al Espíritu que te guíe. No, mejor debería decir, le doy rienda suelta a mi humanidad, que no tengo poder de síntesis y tengo que ocupar 1 hora o 1 hora y media para decir algo que lo pude haber dicho en 20 minutos. Entonces, siempre tengamos en cuenta el tiempo límite. No insinuemos que Cristo quita todos los problemas de la vida, porque hay algunos que te dicen, acepta a Cristo y se te van a terminar todos los problemas. Eso no es verdad, sino más bien que Él nos capacita para enfrentarlos a medida que caminamos en obediencia con Él. Esa es la verdad. Cristo no nos quita todos los problemas. Es más, cuando yo empecé a seguir a Cristo, empecé a conocer serios problemas que antes no los tenía. Problemas con mis familiares, problemas con mis amigos, que se burlaban de mí, que me trataban de hacer retroceder. Antes tenía otros problemas, pero a partir de que acepté a Cristo, empezaron serios problemas de convivencia. Los verdaderos amigos se quedaron y los que no eran mis amigos se apartaron. Mis familiares se pusieron en mi contra. Vaya si no es grande problema. Pero no insinuemos entonces a la gente que cuando empezamos a seguir a Cristo se te terminaron todos los problemas. No. Vamos a decirle la verdad. Vamos a decirle que con Cristo vas a tener el poder para poder enfrentar y caminar sobre los problemas. Solo no podemos. Jesús lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Consideremos también nuestra audiencia. ¿Qué quiere decir? Preparémonos según la gente con la que estamos hablando. No es lo mismo estar frente a un grupo de campesinos, y no estoy diciendo en forma peyorativa, despectiva, sino para ser realista. No voy a usar un lenguaje refinado con términos que mi audiencia no va a entender, pero no es lo mismo que yo estar dando testimonio a un grupo de catedráticos, de profesores, de gente intelectual, profesional. ¿Me explico? No es lo mismo estarle hablando a un grupo de adolescentes que a un grupo de gente mayor. Así que tenemos que hablar de acuerdo a la gente a la que le estamos dando nuestro testimonio. Enseguida uno se da cuenta. Tenemos que darnos a explicar, hacernos entender lo mejor posible. En segundo lugar, ¿qué no debemos hacer al preparar y decir nuestro testimonio? No digamos cosas que ofendan a otras iglesias, otras organizaciones, otras personas, porque es fácil caer en eso. Que aquella iglesia esto, que aquella iglesia la otra, y que la nuestra es la mejor. Eso no va en un testimonio. Nosotros no tenemos que empezar a hacer comparaciones, ni de un predicador, ni del otro, y dejar mal a otra gente. No es mi objetivo, no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo de dar un testimonio es presentar lo mejor posible a nuestro amado Señor Jesucristo.